Hay hombres que eligen amar a una mujer sabiendo, desde el principio, que siempre habrá un lugar en su corazón al que ellos nunca podrán entrar. No porque ella no los quiera, no porque les esté guardando algo, sino porque ese lugar pertenece a alguien que ya no está, a alguien que se fue antes de tiempo y que se llevó consigo una parte de ella que no se recupera. Solo se aprende a cargar. Esta es la historia de un hombre así, y de la mujer que intentó aprender a vivir 2 veces. Ella amó a su primer marido de esa manera en que se ama cuando todavía no sabes que el tiempo tiene límite. Completamente, sin reservas, con esa clase de amor que no mide ni calcula, que simplemente ocupa todo el espacio disponible y no pide permiso. Él era de los que aman las cosas con las manos, un hombre de motos, no de las que se compran y se guardan, sino de las que se construyen pieza a pieza, con paciencia, con orgullo. Había 3 en la cochera de ella cuando todo terminó, 3 motos que él había armado casi como si fueran una extensión de sí mismo. Metal, aceite, tiempo y algo que era difícil de nombrar, pero que se sentía cuando uno las miraba. Cuando él murió, ella no las vendió, no las regaló, las guardó, porque a veces lo único que nos queda de alguien es la cosa que más amaron en vida, y deshacernos de eso se siente demasiado parecido a borrarlo. Como si al dejar ir sus objetos, dejáramos ir también la última prueba de que existió. Así que las motos se quedaron, y ella se quedó también, aprendiendo a respirar dentro de una vida que de repente tenía una forma que ella no había elegido. El duelo no es lineal, eso es algo que nadie te dice con suficiente honestidad. No va de peor a mejor en línea recta, va en espiral. Tiene días buenos que de repente caen. Tiene momentos de paz que se interrumpen sin aviso. Tiene fechas que duelen diferente cada año. Y tiene, sobre todo, una presencia constante que con el tiempo aprendes a llevar contigo sin que te paralice, pero que nunca termina de irse del todo. En medio de eso, él apareció. No fue un amor de película, de esos que llegan con música y con claridad. Fue más silencioso que eso, más real. Un hombre que la vio entera, que vio el peso que cargaba y no intentó quitárselo, porque entendía que ese peso era también parte de ella, que tomó la decisión, consciente y repetida, de quedarse. Eso es más difícil de lo que parece. Querer a alguien que llamo profundamente a otro implica aceptar cosas que nadie te enseña a aceptar, que habrá fechas que la pondrán callada de una manera particular, que habrá objetos, canciones, lugares que la llevarán a algún sitio donde tú no puedes acompañarla, que el amor no borra, solo coexiste. Él lo sabía y aún así eligió quedarse. Cuando ella decidió mudarse con él, repartió las cosas del primero entre la familia de él. Las motos fueron a los padres, que tenían espacio, que las cuidarían, que también las entendían. El padre montaba, también las quería. Fue un gesto de alguien que intenta soltar, no de golpe, no de una vez, no sin dolor, pero sí lo suficiente para decir, quiero construir algo nuevo, quiero intentarlo. Y lo construyeron. Despacio, como se construyen las cosas que duran, con conversaciones largas y silencios cómodos, y el tipo de cotidianidad que no aparece en las películas, pero que es, al final, la verdadera sustancia de una vida compartida. Y entonces ella quedó embarazada, una vida nueva que crecía, una nueva forma de futuro tomando forma dentro de ella. Y con esa noticia, algo que ninguno de los dos esperaba, el duelo volvió. No suavemente, no como un recuerdo lejano que aparece en sueños, sino como una fuerza que la sorprendió, que la asustó, que la dejó sin saber bien qué hacer con lo que sentía, porque traer una vida al mundo te obliga, de manera que no siempre puedes anticipar, a pensar en la muerte, en lo frágil que es todo, en las personas que ya no están para ver lo que viene. Y cuando esa persona es alguien a quien amaste así, el embarazo no es solo alegría. Es también una conversación que nunca pudiste tener, una silla vacía en una mesa donde debería haber estado. Ella no sabía cómo decirle eso a él. No encontraba las palabras que no sonaran a traición, que no sonaran como si el bebé que esperaban juntos le trajera tristeza. Porque no era eso,
era algo más complicado. Era alegría y ausencia al mismo tiempo, ocupando el mismo espacio, sin que una borrara a la otra. Así que durante días lo cargó sola, en silencio, con esa nube encima que él notaba, pero que ella no nombraba. Era un día festivo, tenían planes, familia, amigos, el ruido normal de un día así. Pero ella se despertó sin querer nada de eso, sin querer arreglarse ni salir, ni poner la cara de estar bien. Solo quería quedarse, estar quieta, dejar que el día pasara sin tener que participar en él. Él lo notó, lo llevaba días notando. Ese silencio que no era de paz, sino de algo que se estaba guardando demasiado adentro. Le preguntó con cuidado, sin presión, abriéndole la puerta por si quería hablar. Ella desvió. Habló del embarazo, de lo emocionada que estaba, de cómo ya se le empezaba a notar. Y él la dejó, porque la conoce, porque sabe que cuando ella cambia de tema así, es porque todavía no está lista, y empujar nunca sirve de nada. Pasaron el día juntos, tranquilo, íntimo, como si el mundo pudiera esperar. Pero llegó la tarde, y con ella algo que él no esperaba. Ella salió del baño y le dijo que necesitaba ir a ver a los padres de su primer marido, que quería contarles en persona lo del bebé, que sentía que era lo correcto, que no podía imaginar que se enteraran por otro lado. Él no discutió, le ofreció acompañarla, no porque sintiera que debía estar presente, sino para que supiera que podía contar con él, que no había nada que tuviera que hacer sola. Ella prefirió ir sola, y él la dejó ir. Hay que detenerse un momento aquí, porque lo que ese hombre hizo en ese instante no es pequeño, aunque parezca simple. Dejar ir a tu pareja embarazada a la casa de la familia de su primer marido el día en que vas a darles la noticia de un bebé que lleva su apellido y no el de él, requiere un tipo de amor que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Confianza sí, respeto también, pero sobre todo algo más difícil de sostener: la capacidad de entender que el amor no funciona en términos de exclusividad total, que ella puede quererle a él con todo lo que tiene y al mismo tiempo seguir llorando a otro, que esas dos cosas no se cancelan, no se contradicen, simplemente coexisten, como coexisten muchas cosas en una persona que ha vivido de verdad. Aunque duela, aunque nadie te enseñe cómo se hace, él lo sabía y la dejó ir. Ella estuvo fuera varias horas. Cuando volvió, traía la cara deshecha, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, de ese llorar que agota y que deja a uno sin nada dentro. En cuanto entró por la puerta lo abrazó y empezó a disculparse. Le dijo que lo sentía, que sabía que esto no era justo para él, que no quería hacerle daño, pero que lo estaba extrañando con una intensidad que no entendía, que no podía explicar por qué ahora, con tanta fuerza, después de tanto tiempo, que se sentía una esposa horrible, que lo entendería si quería marcharse. Y él le dijo que no iba a marcharse, que lo sabía, que estaba bien, y lo decía en serio, pero también es humano, y hay cosas que se dicen con la voz tranquila, mientras por dentro algo aprieta un poco más fuerte que de costumbre. Ese tipo de dolor silencioso que nadie ve porque uno elige no mostrarlo, no por falta de confianza, sino porque hay momentos en que proteger a alguien importa más que procesar lo propio. Ella le contó lo que había pasado en esa visita. Los padres estaban felices por la noticia. Lloraron de alegría. Dijeron cosas hermosas, tanto del hijo que ya no estaba, como del hombre que ahora la acompañaba. Y ella lloró también, pero no solo de alegría. Lloraba de ausencia, de ese dolor particular de querer que alguien que ya no está pudiera ver lo que viene, de imaginar cómo habría reaccionado, de no poder saberlo nunca. Antes de volver a casa, ella pasó despacio con el carro por la calle donde vivieron juntos, la casa donde construyeron una vida que se cortó sin aviso. Luego fue al lugar donde él murió, que quedaba a pocos minutos. Se quedó ahí un rato, en silencio, con todo lo que no tiene palabras. Y entonces le contó lo de las motos, porque mientras estaba con los padres, había preguntado por ellas. Quería verlas, esas motos hechas a medida, casi una parte de él.
y se enteró de que ya no estaban. La moto en la que él murió, la que los padres guardaron cuando ella se las entregó, ya no existía. Ellos se habían deshecho de ella. Era demasiado difícil verla todos los días. No se podía usar. Decidieron que lo mejor era dejarla ir. Era comprensible, era humano, era su derecho. Pero no le avisaron, y eso la destrozó de una manera que no esperaba. Porque ella no montaba motos, nunca las montó, pero esa moto no era un vehículo, era el último objeto físico conectado al momento exacto en que todo cambió. El último pedazo tangible de algo que ya no podía tocarse de ninguna otra forma, y alguien la había dejado ir sin decirle nada. Esa noche estuvo buscando en internet si alguien la había comprado, si era posible rastrearla, si había alguna manera de recuperar algo que ya no existía. Él lo veía, y por primera vez en mucho tiempo sintió que esto era diferente. No el duelo que ya conocía, ese que venía en oleadas y que aprendieron a navegar juntos. Esto era más oscuro, más urgente. Volver al lugar de la muerte, buscar recuperar algo que ya no existe, llorar sin poder parar mientras dice que no merece ser amada. Él no quería marcharse, eso era lo más claro de todo, pero sí estaba asustado, no por él, por ella. Hay una crueldad particular en el duelo que no sigue línea recta, el que regresa a los momentos que deberían ser solo de alegría, el que aparece en el embarazo, en la primera ecografía, en la ropa pequeña que se empieza a comprar, en todos esos momentos que deberían ser luminosos y que de repente se llenan también de ausencia. El embarazo debe haber abierto en ella algo que llevaba tiempo cerrado, porque esperar una vida te obliga a pensar en las vidas que se fueron, te obliga a calcular el hueco, a imaginar la silla vacía en el cumpleaños, en la graduación, en todos los momentos que aún no han llegado, pero ya puedes ver venir. No hay nada malo en ella por sentir eso. El duelo no caduca. No tiene una fecha después de la cual ya no se permite. Y a veces, precisamente en los momentos más hermosos, es cuando golpea con más fuerza. Como si la alegría bajara la guardia y dejara entrar todo lo que habías estado conteniendo. Él lo sabe y elige quedarse quieto a su lado, pero también carga con algo, ese peso silencioso y particular de amar a alguien que en ciertos momentos está en un lugar al que él no puede seguirla. No porque ella lo excluya, sino porque hay territorios del dolor que son solo de quien los vivió. Y el amor más respetuoso a veces es el que no intenta entrar a la fuerza, el que espera afuera, con la luz encendida, para cuando ella vuelva. No hay una moraleja simple aquí, no hay nadie que haya hecho algo mal, solo hay dos personas intentando navegar algo que nadie les enseñó a navegar. Ella aprendiendo que el duelo no tiene fecha de vencimiento, que volver a amar no borra lo anterior, sino que se suma a ello, que traer una vida nueva al mundo puede abrir heridas que creías cicatrizadas, no porque algo esté roto en ti, sino porque el corazón humano tiene una memoria que actúa sola. Él aprendiendo que amar a alguien que llamó antes implica a veces quedarse quieto, mientras esa persona llora por otro, sin ponerse en medio, sin exigir que deje de sentir, solo diciéndole con el cuerpo y con la presencia que aquí sigo, que no me voy a ir. Hay algo muy hermoso en eso, y algo muy solitario también, porque el amor más difícil no siempre es el que termina, a veces el más difícil es el que continúa, el que elige quedarse cuando sería más fácil irse, el que no compite con los fantasmas porque entiende que los fantasmas no son el enemigo, son parte de la persona que amas, y hacerles espacio sin perder tú en el proceso es quizá una de las cosas más adultas y más silenciosas que el amor puede pedirte alguna vez. A veces amar bien no significa estar en todos los lugares de alguien, significa respetar los que no son tuyos y quedarte de todas formas.